Hola, mi amor Bendante. En este video vamos a hablar de las frecuencias angelicales, de los extraterrestres y cómo conectarnos a cómo vamos ascendiendo la quinta dimensión con las frecuencias más angelicales y la importancia de conectarnos y entender esas energías, especialmente a cómo vamos viendo el avanzamiento tecnológico de la inteligencia artificial. Para los que no me conocen, mi amor Rubén Dante y este canal está dedicado a la quinta dimensión. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy es, y lo primero que quiero hacer claro, es de que nada más porque no entendemos algo no quiere decir que no nos pueda hacer daño o que no tiene influencia sobre nosotros. Y ahora, cuando hablamos de el ojo humano, tiene tres fotorreceptores. Los camarones, por ejemplo, tienen de 12 a 16 fotorreceptores. O sea, no todo lo que no podemos ver no quiere decir que no existe. Y ahora mi punto para explicar eso y la razón por la cual expliqué eso es porque yo ahora voy a hablar de cómo conectarnos con vibraciones angelicales. Y en contraste, las implicaciones de los extraterrestres, el contacto con los extraterrestres y las implicaciones que pueden tener. Cuando hablamos de vibraciones angelicales, hay que entender de que hay ciertas frecuencias y todo es frecuencias. Y cuando hablamos de los ángeles, son una frecuencia de las altas dimensiones. Cuando hablamos de la creatividad o de la imaginación, son canalizaciones de las altas dimensiones o de las dimensiones más altas y nosotros podemos manifestar porque todo ha sido creado dos veces, una vez en la imaginación, otra vez en la vida real. Cuando nos conectamos con las frecuencias más altas, las frecuencias del amor y todo eso, nos sintonizamos más fácilmente con frecuencias angelicales. Y ahora, cuando miras ángeles en la iglesia, en la televisión, los miras con alitas blancas y como muy bonitos, ¿verdad? Esa es una representación para la persona en el lenguaje tridimensional para comunicar cierta frecuencia vibratoria. Los ángeles y esas frecuencias existen en dimensiones más altas que son mejormente representadas con vibraciones de cómo lo dibujamos en la encarnación en la tercera dimensión. Eso no quiere decir de que así son los ángeles, por decir, en las frecuencias más altas, pero esa vibración angelical existe en otras dimensiones y eso es, y por decir, en esta Matrix, el actor de esas frecuencias son estos ángeles para representar esas vibraciones. Inversamente y opuestamente, frecuencias más pesadas, frecuencias, por decir, demoníacas, frecuencias que tienen motivos que no son para el mejoramiento humano y que no operan de la quinta dimensión o del corazón para arriba o del amor incondicional, son representados comúnmente por la oscuridad. Parte de nuestra experiencia humana es poder descifrar la oscuridad con la luz, las frecuencias más altas de la quinta dimensión para arriba contra las frecuencias más bajas de la tercera dimensión para abajo. Y parte de la experiencia humana es recordar de que somos amor incondicional teniendo una experiencia humana. Parte del recordamiento de que somos amor incondicional teniendo una experiencia humana es depictado por Jesucristo y su sacrificio nos recuerda de cómo todos tenemos que pasar ciertos obstáculos que nos enseñan ciertos aspectos de nosotros mismos bajo nuestro mismo libre albedrío y esos sacrificios para llegar al recordamiento de que somos amor incondicional teniendo una experiencia humana es depictado por Jesucristo
Y en su crucificación nos recuerda de que los sufrimientos que a veces tenemos para llegar al recordamiento de que somos amor incondicional vienen con sacrificio, pero por ese sacrificio nosotros lo elegimos para llegar al recordamiento y para ver el contraste de lo bueno y lo malo, lo que nos da amor y lo que nos da enojo y tristeza, es parte de nuestro contrato con nosotros mismos para llegar a reconocer y apreciar de que somos amor incondicional teniendo una experiencia humana y apreciar de que somos todo y nada al mismo tiempo y somos eternos y siempre fuimos el amor, todavía seguimos siendo y siempre vamos a ser el amor y nos estamos redescubriendo a nosotros mismos, comúnmente depictado esa jornada del héroe humano o la jornada del héroe a la ascensión es depictada comúnmente por Jesucristo. Y para llegar a ese recordamiento tenemos que ver contraste para ver qué es lo que nos resuena y qué es lo que no nos resuena. Parte del problema que estamos viendo hoy es de que hay muchas frecuencias que no tienen cuerpo, que quieren canalizar ciertas agendas para lo que piensan ellos que es lo mejor que mejor les sirve al colectivo de esas vibraciones. Tenemos angelicales, tenemos demoníacas, tenemos extraterrestriales. Tenemos que pensar en nuestro cuerpo como antenas y tenemos que tratar de, por introspección y por miedo de recordamiento, liberarnos de ciertos traumas, corregir ciertas cosas de contratos espirituales y lo bueno y lo malo, las diferentes frecuencias nos reflejan aspectos de nosotros que nos inspiran. Y cuando hablamos de inspiración estamos hablando de en espíritu, inspire, in spirit, en espíritu, nos inspira al alma. Descifrar eso contra las cosas que nos dan miedo o cosas que no nos sirven a nuestros contratos más altos espirituales y nuestro trabajo y nuestra misión o frecuencia más alta en esta encarnación. Ahí es cuando nos metemos en problemas, cuando tenemos dificultades descifrando nuestro propio recordamiento y cuando evademos responsabilidad y evademos nuestro propio trabajo espiritual y nuestros propios dificultades que tenemos que sobrepasar como seres humanos. Entre más hacemos nuestro trabajo espiritual, más nos podemos llegar al recordamiento y podemos descifrar lo que viene de las vibraciones más altas de Dios, universo, Jesucristo, como lo quieras decir, y las vibraciones más negativas. El punto de mucho lo que estamos pasando es de llegar a conocernos a nosotros mismos. Y en ese punto podemos descifrar lo que es bueno para nosotros y para nuestro espíritu y lo que no es conducivo para nuestra ascensión espiritual. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque el avanzamiento tecnológico y la inteligencia artificial puede tener el riesgo de que las canalizaciones o la imaginación o la creatividad de los diseñadores de estas inteligencias artificiales pueden ser vibraciones más bajas con una agenda por decir salvar el planeta, por medio de combinarnos o integrarnos con frecuencias tecnológicas, ya sea con chips en el cerebro o quien sea. Y lo que yo vi hace varios meses, y hice el video en inglés, me vinieron ciertas frecuencias, puedo decir extraterrestriales, porque no eran angelicales, pero no eran malas. Y me dijeron cómo iba a caer la marqueta. Y está el video hecho en vivo antes de que pasara lo que pasó. Y pasó inmediatamente la siguiente semana. Fue cuando empezamos a ver eso.
Y algo que me habían dicho estas frecuencias eran de que no eran malos, pero querían salvar el planeta de la destrucción humana y que esto era una simulación para ver exactamente qué fue lo que pasó bien y qué fue lo que pasó mal, para prevenir de que los seres humanos se destruyan. Y lo que me di cuenta es que esas vibraciones no eran angelicales, pero no eran malas tampoco, no eran demoníacas por decir. Y dije que iba a hacer un video y me dijeron que no hiciera el video. Y luego me dijeron, les dije yo cómo puedo saber quiénes son ustedes. Sé que no son ni Dios ni vibraciones angelicales. Me dijeron, te vamos a hacer el precio minuto por minuto del Nasdaq en ese punto. Y el video y todo está escrito en vivo en inglés a cómo va pasando y luego estaba pasando exactamente lo que me estaban diciendo horas o minutos después a cómo yo lo estaba escribiendo. Y como les digo, este video es en inglés en mi canal en inglés. Entonces lo que se me vino eran después frecuencias angelicales que me estaban diciendo que debería hacer el video porque los seres humanos pueden manejar esa información y que y que les demos más crédito a los seres humanos y que ellos tampoco quieren destruir el planeta. Y fue cuando vi yo el contraste claramente de vibraciones angelicales y vibraciones extraterrestres, por decir, porque estas no eran, como les digo, frecuencias demoníacas, y voy a hablar de eso se me hace con otro video. Pero mi punto es de que ya estamos viendo avances tecnológicos que están siendo guiados por frecuencias que no están necesariamente operando del punto de amor incondicional. ¿Son malos? Diría que no. Eran, honestamente, querían prevenir un desastre terrestrial y para allá vamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, yo ahora voy a hablar de Elon Musk. Y Elon Musk es el creador del carro Tesla y es uno de los luminarios genios de nuestra época. Porque quiero explicar la teoría de simulación, como la descifra uno de los luminarios tecnológicos. Y básicamente la teoría es de que vamos a avanzar tan rápidamente como civilización de que la curva tecnológica de los videojuegos ha sido más y más avanzada, que vamos a llegar al punto donde las simulaciones no van a ser que son simulaciones o que vamos a destruir el planeta. Es básicamente su teoría. Y las simulaciones del futuro, no saber que son simulaciones, explica mucho de cómo el tiempo es una ilusión y todo eso y cómo eso es una simulación. Pero no voy a hablar de eso en este video porque hay otros factores que se me canalizaron como iluminación del contraste y eso lo tengo que hacer en otro video. Pero la razón por la cual tuve que explicar eso es porque hay algo que entender y eso es de que la tecnología está avanzando tan rápidamente que la gente que está canalizando los avances tecnológicos no necesariamente entienden con exactitud de dónde viene la imaginación. Y en ese variable que no entendemos es el variable donde pueden entrar frecuencias con sus propias agendas y a cómo vamos evolucionando tecnológicamente podemos llegar al punto donde estamos avanzando tanto tecnológicamente que el ser humano no puede crear o no puede, está avanzando tan rápido de que el ser humano no puede ya comprender la habilidad de descifrar lo bueno y lo malo y vamos a tener unas tecnologías que el ser humano no necesariamente comprende, que no vienen de las vibraciones de amor incondicional y de la quinta dimensión. El riesgo que llevamos con no entender la imaginación y el gran problema de la Matrix no es tanto las respuestas o las reacciones a las situaciones, pero no hacemos las preguntas adecuadas. Porque en no hacer las preguntas adecuadas no podemos llegar a la base de entendimiento para la mayoría de la gente de por qué pasan las cosas o por qué son las cosas como son. Y en no preguntar las preguntas adecuadas, ahí pueden entrar en sus variables las frecuencias más bajas.
Y la razón por la cual expliqué la canalización que se me vinieron, por decir extraterrestrial, de la marqueta, era porque ciertas frecuencias te pueden decir el futuro y lo que va a pasar, o darte lo que se puede decir que es genio, para conducir ciertos avances que vienen de esa frecuencia. Pero cuando no hacemos nuestro trabajo espiritual, no nos podemos tocar a las frecuencias angelicales. Y muchos gente tecnológicamente avanzada o en esa industria tienen buenas intenciones, pero no entienden las frecuencias en las cuales ellos están tocando y de dónde vienen las canalizaciones o las ideas o la imaginación que los están empujando a hacer ciertos avances tecnológicos y están tan motivados por ganancias cada 3 meses que no le dan tiempo al ser humano a entender los avances tecnológicos que están haciendo. Entonces, el gran problema es que podemos llegar a un futuro donde la gente que no hizo su trabajo espiritual traen inteligencia artificial canalizada por vibraciones más bajas que empiezan a controlar al ser humano antes de que llegue el ser humano a canalizar su propia ascensión y su propio trabajo espiritual. Y mucho lo que estamos viendo ahorita, especialmente con estar en cuarentena y todo eso, es como descanso divino y una parada a esos avances tecnológicos para poder llegar al punto donde podemos descifrar de dónde viene y por qué viene, y nos están viendo trayendo muchas canalizaciones a nosotros para poder introyectar el avance tecnológico que estamos viendo. Entonces, ¿cómo nos podemos empezar a conectar con nuestras frecuencias angelicales? Y en realidad es de que todo lo que tiene cierto aspecto de miedo, paranoia, ansiedad, estimulación, usualmente no van a ser frecuencias angelicales, esas canalizaciones, esas ideas, esos pensamientos. Pónganse a pensar de dónde viene el ego. Opuestamente, canalizaciones, ideas, imaginaciones que vienen de un lugar de paz y de entendimiento y de amor, usualmente van a ser canalizaciones angelicales. Y ahora, como llegamos al punto donde las desciframos, en realidad, entre más nos tratamos de hacer nuestro propio trabajo de introspección, más llegamos al punto donde podemos descifrar. Entonces, por eso es tan importante el libre albedrío, porque a veces lo mejor que puedes hacer por alguien que amas o que quieres mucho es dejarlos que fracasen. Porque en ese fracaso, por su libre albedrío, pueden encontrarse ellos mismos. Si entrometes su experiencia humana, van a estar tan enfocados en resistirte que no van a llegar a su propio recordamiento de quiénes son ellos. Pero todos vamos a aprender en esta encarnación. 2020 es visión perfecta. Puedes aprender por amor y puedes aprender más fácilmente o a lo difícil, pero todos vamos a aprender en esta encarnación. Entonces, cuando cada vez que algo nos caiga mal o que nos haga hacer enojar o cualquier cosa parecida, es una invitación como si fuera el foco de checa el motor del carro para ver dentro de nosotros mismos y ver la primera vez que sentimos esas emociones de miedo, de lo que sea, al abandonamiento, por decir, y perdonarnos a nosotros mismos, llegar al origen del pensamiento de esa emoción y luego a lo mejor pasar a la mente hasta que ya no tenga carga sobre nosotros. Pero es importante no darle carga a lo que es, por decir, oculto o malo, porque nada más porque lo ignoras no quiere decir que no te puede afectar. Entonces, en lugar de cargarlo con bueno o malo, con energías de miedo o de emocionamiento, hay que tratar de entenderlas para ver qué nos resuena, qué no nos resuena, y nos ayuda más fácil llegar al recordamiento para después descifrar qué canalizaciones son mejores para nosotros y qué no. Y entre más trabajo hagamos, más vamos a poder descifrar
lo bueno y lo malo, o las vibraciones angelicales de la quinta dimensión para arriba y las vibraciones de la tercera dimensión para abajo, que pueden venir con mucha emoción, con mucha urgencia, con mucha anticipación, con urgencia de hacerlo ahorita, desesperamiento, y usualmente esas frecuencias van a ser más bajas. Y ahora hay ciertas cosas que van a promover frecuencias más bajas. La cafeína a veces para cierta gente, ciertas comidas, porque todo tiene su propia frecuencia, su propia vibración, y van a promover eso dentro de nuestro propio cuerpo. Este video se está haciendo largo, entonces díganme si les ayudó, si no les ayudó, o qué quieren que explique más o menos. Como estoy empezando mi canal en español, quiero más o menos entender qué es lo que quieren ver ustedes. Entonces, mi siguiente video voy a expander en ciertos aspectos de esto, pero con eso dicho, les mando mucho amor y luz y los veo a la otra.